en la lección 234, Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo, que es un bellezón de frase. Pero vamos a leer algunos párrafos de la parte primera de la lección, que hay un título con una definición de algo que nos la explica. Dice, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Es una definición bien corta. La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados a fin de reemplazar esos pensamientos de conflictos por el pensamiento de paz. Los que habéis visto los cimientos del cielo, la respuesta que dio Dios a la falsa creación del Hijo, al que tenía pensamientos conflictivos, fue darle su voz, fue darle el Espíritu Santo. Y en cada una de las partes de la mente en que se dividió esa mente dormida, va la semilla o va el reclamo de la voz de Dios. Dice, el pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo momento en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación, y así el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero que no reconocía su unidad. Y al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. Recordad que todos nosotros creemos, no es que creamos que hemos perdido la identidad, es que nosotros no sabemos quién somos. Nos hemos inventado un carnet de identidad para ir por el mundo, pero en el fondo nadie sabe quién es. Porque decir que tú eres José Luis, que vives en Madrid, que estás casado, pues es una cosa que te deja tan vacío en los momentos de apuro que es importante. Por eso, entonces dice que así el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero que no reconocía su unidad. La salvación es un deshacer en el sentido de no hacer nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. Mirad esto, qué bonito. ¿Cómo apoya y avala lo de la mente cuántica de cada uno de nosotros? Dice, la salvación es un deshacer en el sentido de no hacer nada, al no apoyar el mundo de sueños y malicia. La manera de no apoyar el mundo de los sueños es no tenerlo en cuenta, es no rebatirlo. Cuando tú tratas de rebatir algo diciendo esto no es real, esto no sé qué, estás peleando con algo y empleando una energía que no la tiene y tú se la estás dando. Con lo cual, la manera que tiene la salvación es de no hacer nada. Y que eso que no tiene fuerza se extinga por ello mismo. Pero tú no le metas energía en eso. Dice, la salvación es un deshacer en el sentido de no hacer nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera, las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, dejan simplemente que se conviertan en polvo. Y lo que ocultaba queda ahora revelado en un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ellas, no mucho más allá del recuerdo de Dios. Mira lo que dice aquí. Dice, y lo que ocultaba tu sueño de malicia, dice, y lo que ocultaba queda ahora revelado. Y se ve un altar al santo nombre de Dios donde su palabra está escrita. Y junto a esto, las ofrendas de nuestro perdón. Las ofrendas de nuestro perdón es no apoyar los sueños de malicia y de muerte. No contrarrestarlos, no dialogar con ellos, simplemente no apoyarlos.
y que acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en su luz. Queda un párrafo, pero no lo voy a leer. Ya lo leeremos en otro momento, no quiero ponerme pesado con las lecturas. Mira, la lección de hoy es, luego leeré un poquito, la lección de hoy es, Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. En algún momento salimos del cielo diciendo que no éramos el Hijo de Dios, que éramos un cuerpo. En algún momento salimos del cielo diciendo que no éramos quien éramos, lo dice el curso. Entonces decir ahora, Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo, es decirte lo que tú eres. Y es dejar de escuchar dentro de tu mente que eres un cuerpo y que estás separado de él. Es por un momento irte a la mente recta, donde están los pensamientos que piensas con Dios, y olvidarte de los que piensas tú a solas para fomentar tu especialismo. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Y conviene decírnoslo 1, 2, 3. Ya sabéis que yo me cojo el mal y me lo digo 100 veces. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Y no hay nada más que decirlo y pensarlo. Sabéis que siempre digo que las lecciones son unas frases de perdón. Cuando decimos, Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo, perdonamos que somos un cuerpo, que tenemos mujer, que tenemos hijos, que estamos casados, que estamos solteros, que estamos abogados, médicos, que somos empleados de banca. Se nos olvida todo. Padre, hoy soy tu hijo, hoy vuelvo a ser tu hijo. Por eso perdonamos el resto de las cosas que nos inventamos para vivir en este mundo. Padre, no soy ya ni un hombre ni una mujer, yo soy tu hijo. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Y se apagan las luces de este mundo donde brillan cosas sin sustancia, donde brillan cosas sin importancia. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo y perdonamos todo lo demás, que tenemos unos años, que somos jóvenes, que tenemos tal que hacer, que lo dejamos de hacer. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Y se acaban los estreses, se acaban las ansiedades, se acaban los problemas, se acaba el futuro. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Esta mañana, mientras hablaba con Gina de lo importante que es para nosotros estudiar el libro y que cada vez es lo único que queremos estudiar, comentábamos los dos que cuantas más veces lo leíamos, más entendíamos lo que quería decir y más profundo entraba. No se puede estudiar el curso con el libro cerrado. No se puede vivir de las rentas. Hay que estar todo el tiempo leyendo y estudiando. Y las lecciones se han convertido para mí en un camino extraordinario de vuelta a casa. Porque cada día me dan un párrafo para corregir los momentos de tensión de mi vida, siempre que me doy cuenta. Entonces, Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Tienes un dolor, te está pasando una enfermedad y tú te quedas quieto y te dices, Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Y tu cuerpo y tu enfermedad se han de diluir. A mí se me diluyen. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Es una lección extraordinaria para pasar todo el día agarrado a eso. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Y dice Jesús en la primera parte, hoy vislumbraremos el momento en que los sueños de pecado y de culpa hayan desaparecido y hayamos alcanzado la santa paz de la que nunca nos habíamos apartado. Esto es lo que hoy vamos a conseguir. Hoy vislumbraremos el momento en que los sueños de pecado y culpa hayan desaparecido y hayamos alcanzado la santa paz de la que nunca nos habíamos apartado, solo con esta frase. Solo por un instante ha transcurrido, solo un instante ha transcurrido entre la eternidad y lo intemporal. Y fue tan fugaz que no hubo interrupción alguna en la continuidad o en los pensamientos que están eternamente unidos como uno solo.
Jamás ocurrió nada que perturbase la paz de Dios ni la de su Hijo. Hoy aceptamos la veracidad de este hecho. Y luego hay una oración en cursiva que nos la pone Jesús para los dos, para Él y para nosotros. Te agradecemos, Padre, que no podamos perder el recuerdo de ti y de tu amor. Reconocemos nuestra seguridad y te damos las gracias por todos los dones que nos has concedido, por toda la amorosa ayuda que nos has prestado, por tu inagotable paciencia y por habernos dado tu palabra de que hemos sido salvados. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Y se apagan las luces del mundo y se cierra la ventana por la que nos asomamos al mundo. En fin, últimamente abro un taller o hago cualquier cosa y yo leo la lección del día, pase lo que pase, la leo corta o larga o de la manera que sea. Voy a hablar un poco de lo que es la psicoterapia. La psicoterapia es una palabra en el mundo al uso muy corriente, porque hay psicólogos, hay psiquiatras y todos sabemos lo que es una psicoterapia. La palabra psicoterapia, psico es todo lo relacionado con la mente y terapia, pues sabemos lo que es una cura de la mente. Entonces, el curso tiene tres frases fundamentales, dos precisamente son en el anexo, que dice, toda enfermedad es mental, toda terapia, psicoterapia. Toda enfermedad es mental, toda terapia, psicoterapia. La medicina cada vez se está aproximando más a esto. Si bien los médicos de contacto no lo valoran nunca, pero en algunos momentos hay médicos que ya saben que las enfermedades se producen en la mente. Aquí está el doctor Hammer, que es una persona extraordinaria que yo creo que fue el primero que hizo un trabajo amplio sobre la relación de las enfermedades y los traumas que tenemos en la mente. Freud, anteriormente a Hammer, ya había dicho que la causa de los trastornos de sus enfermos estaban en el subconsciente. Pero Freud pensó que solo eran los trastornos mentales. Hammer ya, sin embargo, descubrió que todos los trastornos, en todas las enfermedades, tenían su acuerdo en su punto de partida en un trastorno mental. Y el curso de y en el anexo se dice eso tan claramente, que dice que se podía hacer una relación entre el tipo de trastorno y la afección de tu cuerpo. Así lo dice en el anexo. Y evidentemente hay en el mercado pues 4 o 5 diccionarios con nombres, yo los tengo por ahí, pero no te voy a decir, en los que se dice, se trata de relacionar un trastorno tuyo con el contacto tuyo mental, donde está el error en tu mente. Yo los he visitado en varias ocasiones y no me han dado resultado, porque te lo dicen de una manera muy genérica y muy superficial, sin emoción. Entonces, sí, a mí no me han servido. Pero bueno, queda ahí la idea de que cada enfermedad que tenemos tiene una conexión con la mente. Voy a comentar la última psicoterapia que he hecho de una mujer, no voy a decir ni la nacionalidad, que me abrumó ayer porque empezó a hablarme, es una seguidora mía de Facebook, que yo la vi que estaba con mucho dolor, que tenía, yo la vi en una situación muy, muy extrema. Y le dije, llámame, después de varios intentos pude hablar con ella y me empieza a contar que tiene un problema en los huesos, que tiene un problema no había parte de su cuerpo que no tuviera un problema. Y a mí me gusta verme en la situación de ponerme a hacer una psicoterapia con alguien y sentirme absolutamente abrumado. Porque normalmente me viene una persona, pues mira, me han salido un tumor en tal sitio, o tengo que no puedo dormir, o tengo que me duele tal cosa, una cosa. Pero aquí me dio como 5 o 6 cosas y yo me quedé abrumado. Y me gusta hacer este juego de la psicoterapia, que hoy voy a dedicarle la hora a hablar
porque como yo me conecto, como yo nos conecto a la otra persona y a mí, al espíritu, pues me gusta haberme liado porque desde ese lío que veo yo digo, no tengo ni idea por dónde va a salir esto, sé que algo va a salir. Y aquella mujer yo digo, joder, que me salga una cosa para los huesos, otra cosa para el dolor de cabeza, otra cosa para la alergia al metal, otra cosa que tenía 5 o 6 cosas, digo, pues esto no va a poder ser. Y lo que salió fue una culpa antigua por lo que ella pensó que había sido un asesinato. Las mujeres tienen eso muchas veces cuando han hecho un aborto. Y entonces me empezó a relatar y me di cuenta cuánto sufrimiento le había ocasionado a esta mujer en su vida, esa culpa que arrastraba ahí una señora ya que tiene que tiene nietos. Cuánta. Y la enfermedad era todo consecuencia de aquella culpa. Fue espectacular porque según iba avanzando en el perdón de la psicoterapia, empezaba a decir, yo le decía, ¿cómo estás? Y siempre estaba como muy lineal. Y me decía, siento un hormigueo por la columna. Cuando tú estás haciendo un perdón relacionado con una enfermedad, el cuerpo se altera porque la causa que estaba manteniendo esa enfermedad está desapareciendo. Y entonces se producen unos efectos físicos en el cuerpo que se manifiestan de esta forma, cada uno de una manera diferente. Y entonces, pues cuando terminamos el perdón completo, aquella mujer no sentía el cuerpo, se sentía de una manera especial, no sabía ni cómo darme las gracias. Todo estaba en su cabeza. Pero había visto al especialista de huesos, había visto al especialista de piel, había visto el especialista, un oncólogo que también tiene un... Bueno, había visto no sé cuántos especialistas. Solo había una causa, una culpa. Yo no merezco vivir. Yo no merezco estar alegre en la vida. Había tenido después de ese aborto otro aborto más que ya no lo había hecho y 2 muertes de 2 hijos pequeñitos. Y entonces yo empecé a unir todas estas cosas. Solo había una causa y había 40 manifestaciones, pero la causa, no tengo derecho a la alegría de la vida porque yo la he quitado a un ser. Una locura porque nunca pasó. Lo hablábamos la semana pasada en el perdón. Soñamos que somos una mujer y que abortamos. Nunca ocurrió. Hay que rasgarse la cabeza. Estamos soñando que somos hombres y mujeres y que nos abandona la mujer, que tenemos un hijo, que le hemos dado una paliza, que hemos abortado. Es que es mentira. Es que son sueños. Por eso el perdón nos limpia. Porque son sueños. Entonces, cuando hicimos esa limpieza tan hermosa, que fue tan espectacular, yo vi a aquella mujer en una situación, un agradecimiento y de un reconocimiento del milagro tan extraordinario, de una sola causa, muchas explicaciones, muchas connotaciones, pero todas, no tengo derecho a la vida, no tengo derecho a la alegría. Yo soy una mala mujer, una mala madre. Y aquella mujer vio abierto las puertas de la libertad, pero estaba en su mente. Estaba en su mente. Pues las 2 primeras frases que me impactaron: toda enfermedad es mental, toda terapia, psicoterapia. Y después descubrí en el libro de texto que decía, el único terapeuta, el espíritu. Y son 3 cosas para ponernos en nuestro lugar. 3 cosas para ponernos en nuestro lugar. Cada enfermedad es una enfermedad mental. No importa que sea un juanete, que sea un tumor en el pulmón, que sea una alergia al metal, que sea una intolerancia a la lactosa, que sea un desprendimiento de retina o asma, ya voy a coger las mías. Todo es una falta de perdón, es un acuerdo de tu mente, da igual lo que sea. ¿En qué consiste la psicoterapia? Cuando yo empecé con el curso, pues había un libro que decía anexo de la psicoterapia. Y yo me lo leí con fruición porque digo, a ver cómo se hace la psicoterapia del curso de milagros. No decía el método. Y yo lo miraba y decía, el papel del terapeuta, el papel del paciente, el papel de no sé qué, y lo que tienes que hacer, y la cuestión del cobro, y si tienes que cobrar, no tienes que cobrar. Y yo decía, ¿y dónde está la terapia? Y no estaba la terapia por ningún lado. Y entonces a mí me dejaba aquello vacío porque yo no encontraba la terapia, ni siquiera la encontraba tampoco por el curso. Y fue de la mano de Rosa María Wynn, que en los seminarios
que ella hacía, que hago yo ahora y que en México voy a hacerlo en León y en Monterrey, pues hacemos una incursión al interior nuestro a mirar de la mano del Espíritu en qué momento yo juzgué sin amor el comportamiento de un hermano. Así se empieza. En algún momento yo actué con un hermano como Dios no lo hubiera hecho, o pensé de un hermano como Dios no hubiera pensado, o actué o dejé de actuar en algún momento que Dios hubiera actuado, y me generó una culpa. Entonces, ¿qué consiste la psicoterapia? Luego descubrí que estaba en el curso por muchísimos sitios, pero al principio no lo sabía. Y yo no sé, tiene una cosa el curso que es muy divertida, porque al igual que el tema de la creación, de la falsa creación, no está en ningún sitio, que está regado por diferentes, y que yo lo he unido y he hecho el relato que yo tengo de los cimientos del cielo, que es tan espectacular y a que a la gente nos gusta tantísimo, pues con el relato de la psicoterapia he hecho igual, empezar a coger. Lo que pasa que de la psicoterapia hay párrafos que no he podido montar en el libro que estoy escribiendo, no he podido montar tantísimos párrafos como hay. Oye, que estoy escribiendo en el libro que he escrito, que es el manual para una psicoterapia, no he podido juntar tantísima documentación como el curso tiene, pero están documentadas punto por punto cada paso de la psicoterapia. Entonces, nosotros no podemos acceder a ese punto de la mente. Esto es importante. Este es el libro que me imagino que mucha gente lo habrá visto, a ver que no de reflejo. Bueno, cualquiera sabe, como el manual para una psicoterapia. Aquí está el método, que es un método del curso, pero que yo lo he recopilado para hacerlo más fácil y hacerlo más accesible. Nosotros, que estamos siempre conectados con el ego, pensamos, yo sé, no, claro, yo sé, todos nos creemos que sabemos. La primera cosa que debemos de aprendernos los estudiantes del curso es que nunca estamos disgustados por la razón que creemos. No lo sabemos. Y la prueba de ello es que cuando tú te pones a averiguar que lo sabes tú, siempre echa la culpa a alguien. Yo me acuerdo que cuando hace muchos años empecé con mi problema de corazón, que tengo una lesión en el corazón. Yo tengo de todo. Pues yo empecé, yo solito, yo decía, caray, el corazón, el órgano donde se supone que tú quieres a la gente. A mí me duele mi corazón. Yo tengo una arteria, de los que salen del corazón, que tiene un músculo, el músculo de esa que rodea la vena es más fuerte de la cuenta y hace la vena más pequeña, con lo cual no puede salir la sangre. Yo decía, es que no me dejan extender el amor que soy. Ay, qué bonito queda. Pero ya le echa la culpa a alguien. Ya le echas la culpa. Cuando tú pretendes analizar desde ti mismo cuál es la causa mental, siempre echas la culpa a alguien. Observarlo. Ese no es la causa. Cuando echas la culpa a alguien, no es la causa. Cuando alguien hace responsable de lo tuyo, no es la causa. Y nosotros la causa no la vamos a encontrar por la sencilla razón de que nosotros hicimos este programa. Y nosotros en el programa dijimos, y que el programador no pueda desprogramarlo. Con lo cual acordamos con el ego, que hace falta dos personajes para que esto surta efecto, acordamos con el ego jamás descubrir la causa del horror que estábamos viviendo. Con lo cual es un sello que no lo va a quitar nadie. Es un sello del propio programa que es inviolable. Nadie aquí va a entrar en el subconsciente por sí mismo. Nadie va a entrar aquí en el subconsciente por sí mismo por constitución de este mundo. En este mundo tiene un sello para que no se desmonte y es que el propio programador no pueda desprogramarlo. El propio programador es una de las figuras del programa y desde dentro del programa no se puede desprogramar. Pero como tenemos en la mente que hemos dicho que Dios nos puso su voz en el mismo momento en el que nosotros empezamos a tener pensamientos de guerra, Él nos puso su voz. Esa voz, que es el Espíritu Santo en nosotros, no ha hecho ningún acuerdo con nuestro ego ni con nosotros de no poder descubrir nuestra causa. Esto es como la pura matemática. Puede parecer ciencia ficción, pero ¿sabes qué pasa? Es que resulta. Y luego, desde el punto de vista del razonamiento, es impecable. El ego y nuestra mente escindida acordaron,
montar este tinglao, pero no desmontarlo jamás. O sea, que desde dentro no lo podamos desmontar, con lo cual desde dentro no se puede desmontar. Un programa de ordenador es inviolable, no se puede desmontar. Pero tenemos en la otra parte de nuestra mente el espíritu. ¿Y cuál es el plan de Dios para la salvación? Que tú puedes apelar al espíritu para decirle, oye, hermano, yo no puedo desmontar esto, pero tú puedes, porque no tienes ningún acuerdo conmigo ni con mi ego. Tú puedes. Lo único que te hace falta es que yo te permita hacerlo, porque el espíritu no va a violar mi libertad de querer estar aquí en este mundo sufriendo. No va a violar la libertad. Entonces, sufriendo o con los pequeños gozos que tenemos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Con un mecanismo que es obvio. El sufridor está sufriendo. No puede salir de la trampa que él se ha metido, pero puede pedir ayuda. Y vamos al espíritu y le decimos, entra en mi mente y saca para mí el instante en el que me asusté y tomé un acuerdo que me está trayendo estas consideraciones dolorosas a mi vida. Sí. Puro sencillo, nosotros no lo sabemos hacer, pero es así. Cuando sale mejor es cuando te duele algo y no te levantas de la silla sin haberlo conseguido. Porque yo, por mi parte, como me puede arreglar el médico algo, con unas pastillas o algo, yo no me meto en este proceso, lo digo de verdad, no me meto. Porque esta vida, esta inercia me tiene tan distraído y tan, ¿sabes? Que me entretengo con estas cosas del mundo y no me meto. Ahora, cuando me llega el agua al cuello, ya pillo y me pongo allí. Y entonces saca de mi sal, el espíritu saca de nuestra mente cuál es la causa. Por ejemplo, la de esta mujer. Yo aborté a mi primer hijo. Nunca se me ha ido esto de la cabeza. Estoy viviendo como si no fuera nada, pero nunca se me ha ido de la cabeza. Entonces, en ese acuerdo, yo privé de la alegría de vivir a un hijo mío. ¿Cómo yo voy a tener derecho a vivir? Yo no puedo vivir mientras mi hijo esté muerto. Yo no puedo tener alegría. Y empezaron a pasarle desgracias en su vida, que solo me contó el siguiente embarazo fue otro aborto, el siguiente parto se murió a los 2 o 3 meses y el siguiente también se murió al poco, siendo niño. O sea, el sufrimiento de esta mujer que le vino fue brutal. Pero el médico me dijo que el primer aborto había sido por un tacto ¿cómo se dice? Del ginecólogo mal hecho. Que esto es su mente. Y el siguiente, pues lo mismo, su mente. Y me imagino que su vida habrá sido un vía crucis, hasta ahora que tiene 5 o 6 enfermedades a la vez. Esa es la cuestión. Pero dice el curso en el anexo, ¿no? Y en el texto dice el curso, con que tú sepas la causa no se te va. Hay muchos modernos que piensan, no se te va. Porque tú puedes ver la causa, pero tú no tienes la capacidad para eliminarla. Tú tienes que con esa causa pedir al espíritu que la borre de tu mente. La función del espíritu es deshacerse por ti de tus sueños. ¿Cómo? Como hemos leído, sin darles importancia, sin pelear con ellos. ¿Cuál es la rutina que empleamos en la psicoterapia? Entrego a la expiación mi decisión equivocada de que yo no merezco la vida ni la alegría porque privé a un ser de ella. Y empiezas a sacar, porque te va a ayudar el espíritu de dentro de ti, palabras que te van a ir limpiando esos decretos que tú has hecho y que te están crucificando. Entrego a la expiación la culpa que siento por haber privado la vida a un ser. Entrego a la expiación la culpa que siento por haber cerrado las puertas a mi propio hijo. Entrego a la expiación mi decisión equivocada de que no merezco ser feliz, de que pequé contra Dios, de que merezco el castigo, de que merezco que me expulsen del paraíso. Y empiezan a salir de cosas que son tan profundas y están tan dentro de ti, que según las vas diciendo, entrego a la expiación, las vas sacando. Cuando tú terminas este proceso de entregar a la expiación, yo siempre pregunto, ¿cómo estás? En paz. Algunas veces queda alguna cosa, se sigue. Pero cuando tú entregas a la expiación, la palabra expiación, cuando entregas a la expiación tus decretos absurdos, la expiación nos limpia.
La función del espíritu en nuestras mentes es limpiar la idea equivocada de que somos rehenes de una culpa con la que hemos soñado. Que no se nos olvide, hemos soñado la culpa. Porque este cuerpo no es real ni nada de lo que hay aquí, hemos soñado la culpa. Entonces, ¿cuál es la secuencia de este camino? La secuencia es, tengo un dolor. Puede ser un dolor físico, puede ser mi marido me pega, puede ser mi marido me viene borracho, puede ser mi hijo tiene una enfermedad, puede ser mi hija no me estudia, mi jefe me hace la vida imposible, no tengo dinero para pagar el mes, mi negocio no prospera, da lo mismo lo que sea. El dolor. Solo necesitamos el dolor. Y ir derrotado. Lo he intentado arreglar por mi cuenta y no he podido, Padre. Vengo aquí a pedirte la ayuda que me hiciste, la página 99. En algún momento de mi vida tomé una decisión equivocada que me está produciendo estos desastres que me están asolando. De la misma manera que tomé entonces esa decisión de pagar con dolor una culpa que creo que había cometido, de la misma manera que tomé esa decisión, ahora quiero tomar otra. Y este es el momento que he elegido para tomarla. Tú descubres cuál es, de la mano del Espíritu, y una vez que lo has descubierto, lo entregas a la expiación. Primer paso, descubrir la culpa. Reconocer el dolor. No vale ser positivo, decir, bueno, me duele los huesos, todos los huesos de mi cuerpo, pero no importa, solo me duelen los huesos, no me duelen los ojos, no me duele el pelo, que esto es hacer el idiota siendo positivo. No me quiero fijar en, no. Ser positivo es un atraso y es un cebo del ego para tenernos ahí y que no miremos cuál es la causa detrás de esto. No hay que ser positivos. En ese momento no hay que ser positivos. Hay que ser intransigente con el dolor porque no es de Dios. Entonces, la primera cosa, el dolor, da igual lo que sea. La segunda cosa, el reconocimiento de que tú has fracasado y de que quieres salir de ahí y de que quieres pedir ayuda. En el hecho de querer pedir ayuda, de tú pedir ayuda al Padre, está tu perdón. Yo quiero cambiar esto. Yo quiero hacer lo que haya que hacer para salir de aquí. Esa es la parte que te corresponde. Cuando tú te metes dentro de tu mente, de la mano del Espíritu, y te aparece, yo tuve relaciones, a mí me abusaron mis hermanos, otra psicoterapia, a mí me abusaron mis hermanos, era una chica, pero me ha pasado eso con dos personas, ahora no, las habían abusado de pequeñitas, pues gente de la familia, abusado, por decir de alguna manera. Y ahora, ¿sabéis qué pasa? Que tienen maridos que no son sexuales, no tienen sexualidad con los maridos. Ellos decretaron. A mí me gusta estar con mis hermanos muchísimo, pero lo que no me gusta es la sexualidad de los hombres. Entonces ellos dijeron, para tener una buena relación con un hombre hay que apartar la sexualidad. Y se buscaron un hombre que perdía la sexualidad. Cuando tú te das cuenta de aquello, cuando tú te das cuenta que el problema no es de tu marido, sino que tú tomaste un acuerdo como un idiota, que somos idiotas cuando tomando esos acuerdos, tú ya estás en disposición de perdonar a ese hombre que unos meses antes te quería separar de él por impotente o por, yo qué sé, no sé, por no tener relaciones sexuales contigo. Pero tú has visto, caray, yo me asusté. Y en ese momento tú te das cuenta perfecta de que esa situación estaba en ti, porque eso se siente en el cuerpo. Eso se siente en el cuerpo. Nosotros, todos los pensamientos están en nuestra mente y la matriz, y nunca se van. No se van porque la matriz del pensamiento está ahí. ¿Y qué ocurre en la psicoterapia? Cuando tú encuentras la causa y la verbalizas, choca el pensamiento que tú has extendido fuera, que has proyectado, choca con la matriz y te convulsionas. ¿Sabes que ha pasado algo? Lo primero que te da es, no puede ser. Con una de las personas estas que estaba decidida a dejar al marido, cuando yo le dije lo peor de los hombres es su sexualidad, y ella repetía conmigo, si quiero tener una buena relación con un hombre, ¿tiene que ser sin sexo? Ella me dijo, no, de ninguna manera, porque su consciente era lo que rechazaba. Pero ella me dijo, ¡qué horror! De ninguna manera, pero el horror era, ¡qué horror está dentro de mí! Y luego enseguida sale lo otro, no, de ninguna manera, no es cierto. Pero el qué horror me había delatado. ¡Qué horror estaba dentro de mí! Y cuando ya se paró, le dije, ¿qué vale? ¿Lo de qué horror o lo de que no es verdad? Y me dijo, vale, lo de qué horror está dentro de mí. Ella se había
descompuesto. Ella sabía dentro de sí que estaba ese acuerdo y entendió por qué pasaba lo que pasaba. Su marido es inocente, como son todas las personas que son inocentes. Es tu acuerdo, tú estás forzando a tu marido. Tú estás castrando a tu marido porque tú tuviste una mala experiencia de pequeña y dijiste si a los hombres, que eran sus hermanos, con los que jugaba perfectamente, no tuvieran eso entre la pierna, sería genial con ellos. Y tú dijiste, los hombres que vengan en mi vida sin sexo. Claro, te quedas pegada a la pared. Pero ¿cómo vas a descubrir tú eso? No puedes descubrir de ninguna manera. Ningún médico te va a decir eso a ti. Es más, si tú esto lo cuentas, te van a empezar a decir, le llegaron los hombres, tú tienes que sacar tu poder. Y cuando un hombre te haga algo, lo mandas al carajo y saca tu poder, que no vuelvan a violarte ningún hombre más mentalmente ni físicamente. Y te vuelves loca echando más culpa sobre lo que ya tú habías culpabilizado. De manera que te van a seguir viniendo más hombres castrados. La psicoterapia es un camino extraordinario para encontrar dentro de ti la causa, pero la psicoterapia, el único terapeuta es el espíritu. Y hay que aprenderse ese camino para hacerlo. Yo no sé cómo hacen, hay muchos maestros del curso que dicen que hacen psicoterapias. Como a mí no me ha hecho nadie ninguna psicoterapia, ni maestro del curso ni nada, la única vez que yo, lo más aproximado que a mí me pasó fue con Rosa María, que ya lo he contado muchas veces, cuando hace ya unos pocos años empecé a no respirar y me asusté porque no me funcionaban los medicamentos, que si hubieran funcionado yo ni me asusto, yo sigo chupando de los botes, pero como dejó de funcionar, pues yo ya me asusté porque no me funcionaban los medicamentos. Yo dije, ay, amigo, se te han acabado los días y las noches. Y entonces yo llamé a Rosa María y le dije, pido un milagro para mí, me pasa esto. Y Rosa María me contesta y me dice, por supuesto que he pedido un milagro para ti, pero me ha dicho Jesús que te preguntes de qué te sientes culpable. A mí me impactó tanto que me dijera eso Rosa María, porque si a mí Rosa María me dice, me ha dicho Jesús que te preguntes de qué te sientes culpable, yo sabía a ciencia cierta que Jesús le había dicho ese recado para mí. Y si Jesús le había dicho ese recado para mí, es que sabía Jesús que yo lo iba a encontrar. Me dio una fuerza. Jesús me había dicho simplemente, entra en psicoterapia con el Espíritu. Yo voy a estar contigo. Y yo entré en psicoterapia con el Espíritu y lo averigüé. Es la única psicoterapia, me la hizo a distancia. Esto es muy divertido porque luego quedé un día a cenar con Rosa María. Es muy divertido. Bueno, quedé un día a cenar con Rosa María para... Ella preparó una cena solo para decirme esto, porque hasta que no vine a España no me lo dijo. Yo estuve en Vigo y preparó una cena, los dos solitos, me acuerdo que fue en Vigo, y en un taller que hizo ella allí. Y en la cena aquella, yo me pasé, yo cuando vine a España no le voy a, yo fui a buscarla en el coche, la llevé a todos los sitios, pero yo callado. Yo tenía una gana de que viniera al espacio para que ella me dijera, porque yo no iba a decirle, oye Rosa, ¿qué fue lo que te dijo Jesús para mí? Porque yo sabía que no me lo iba a decir. Ella me lo diría cuando quisiera decírmelo. Ay, ¿cómo son los maestros? Estuve en vilo hasta que ese día me dijo, he pedido que nos preparen una cena para ti y a mí, solo juntos. Y yo te voy a contar lo de Jesús. Yo pensé que me iba a contar una cosa larga, solo me dijo eso, pero me sentí defraudado, ¿eh? No me sentí en absoluto defraudado. Y lo encontré precisamente también en Vigo. O sea que no sé cómo los demás lo hacen, no sé cómo otros maestros lo hacen, pero el curso te dice, busca en tu interior en la causa y el error de lo que tú pensaste de un hermano. Lo dicen muchas veces. Y además, mira, verás, en el comienzo del libro hay una frase que la tengo tratada porque resume bastante. Mira, dice, el conflicto debe ser resuelto si se quiere escapar de él. No debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte o llamarse por otro nombre. Los que nos hacemos, cuando nos dice tú, sé positivo, si te estás fijando en el dolor, lo vas a hacer real. Si te vas a fijar en el reloj, lo vas a hacer real. Como no te fijes en condiciones, o sea, el dolor se hace real por sí mismo porque no para de dolerte. Entonces te dice, si quieres escaparte del dolor, no lo evadas, no lo ignores, no lo niegues, no lo encubras, no quieras verlo en otra parte culpabilizando a otros, o llamarle por otro nombre, o ocultarlo mediante cualquier clase de engaño. No, no, no. Hay que ser honestos. Me duele esto. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que se le ha asignado a la mente.
Yo he otorgado realidad a que los hombres son unos pesados con el sexo y ahora voy a tomar el acuerdo de que los hombres de mi vida sean asexuados. Dice, y el propósito que le hemos asignado. Te lo dice aquí. Mira, averigua el propósito que tú le has asignado. Tú le has asignado, has castrado a los hombres porque en un momento determinado tú creíste que el sexo interrumpía. Y los castraste. Dice, pues solo entonces, cuando has hecho todas esas cosas, cuando te has dado cuenta del valor que tú le atribuías en tu mente, se desmantelan las defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Es tan importante darte cuenta que la culpa no la tiene tu marido, que a lo mejor puedes pensar que tiene un amante o que te lo hace para fastidiarte o mil cosas, yo qué sé, o que ya no le gustas, para machacar al otro. Pero tú tienes que darte cuenta qué propósito tuviste en su momento para lo que estás viviendo. Y cuando tú te das cuenta del propósito que tú hiciste, tú ya estás dispuesto a entregarlo. Pero fíjate con qué claridad. Hay muchos párrafos así, no voy a decir, hay muchísimos párrafos, porque además este libro que me llevó lo mío a escribirlo, ahora me da grima leerlo, como lo he escrito yo. De una vez que están publicados los libros, es que me da. Ay, mira, esta la voy a guardar. Esta la voy a guardar porque ahora voy a hablar de eso. Bueno, la psicoterapia, entonces, consiste en pillar la mano del espíritu para encontrar cuál es la verdadera causa y la única que está en tu subconsciente para luego poderte liberar de ella y quitarte los efectos. Eso es lo que Rosa María nos enseñó a los estudiantes del curso en sus desiertos. Eso es lo que yo he hecho con ella un par de veces. Y lo que hago yo ahora con mis alumnos, hacer este viaje para saber ese camino. Pero luego hay una variante que empezó a hacerla Ignacio González, que está en Venezuela, y me la contó de una manera muy divertida porque vino a España recién que él empezaba a hacer este juego y empezó conmigo. Yo me quejaba de cualquier cosa y me decía, párate, ¿quieres que hagamos un juego? Y yo, claro, yo decía siempre que sí, porque además... Y entonces empezaba a hacer este viaje conmigo. Él unía mi mente a la suya, la entregaba al espíritu, que es lo que uno tiene que hacer para cuando haces tú por tu propia cuenta, entregar la mente al espíritu, decirle, entra en mi mente y averigua lo que tengo que encontrar, ¿verdad? Y entonces lo empecé a hacer conmigo y salía con una facilidad espantosa. Yo me quedaba alucinado. Y entonces él se divertía conmigo, porque decía, qué fácil es contigo. Conmigo se ve que era más fácil que con su gente con la que estaba. Él decía, qué fácil es contigo. Claro, cogimos los dos una marcha, que estuvo no sé cuántos días aquí conmigo en España, y aquello fue que estaba esperando que yo dijera cualquier inconveniente para decirme, párate. Y yo me acuerdo que un día en Madrid, los que conocéis Madrid, que sois de Madrid, habéis estado, y íbamos caminando por el barrio Salamanca, en el cruce de la calle Goya con la calle Serrano, allí en el Disco, nos parábamos, cerramos los ojos y empezamos una psicoterapia en el Disco, no cruzamos para cruzar a la gente. Era divertido, lo hacíamos en cualquier sitio y siempre salía bien, era súper divertido. Ignacio se fue para Venezuela y a mí se me quedó aquello en las venas, porque a mí aquello me pareció tan extraordinario. Yo empecé a hacerlo en España con mi pequeño grupo de personas que venían. Yo tenía el grupo recién empezado, hace 9 años. Y entonces yo empecé a hacerlo. Y yo no me daba cuenta que estaba haciendo esto, porque como yo venía del reversing, yo pensé que era otra cosa, pero yo empleaba la expiación, empleaba el espíritu, pim, 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 pim. Y aquello ha tomado una fuerza en mi vida tan extraordinaria que hace unos años ya la gente empezó a decirme, enséñame, enséñame. Y empecé las escuelas. Hace 4 años que empecé con escuelas. La primera en Madrid, hay escuelas, en la segunda creo que fue, pues si me lo digo bien, en Valencia. Después fue en Murcia, o no, la segunda fue en Murcia, la tercera en Valencia. Después ha sido en Granada, en Vigo, en Ibiza. Y ahora en México, que estamos allí. No sé si me he dejado alguna escuela. Vamos a empezar en León. Y entonces es un proceso de unos días, con una serie de horas en las que nosotros nos manejamos esto. Y mira el párrafo que yo había, lo bonito que es esto. El párrafo que yo antes he encontrado buscando otra cosa. Dice, cada vez que te... ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es facilitar... Mira, lo bueno de la psicoterapia hecha a otra persona, lo bueno de este proceso es que cuando tú estás mal, con mucho dolor, con
Bueno, si estás con mucho dolor que te tiene que poner morfina, pues que te pongan morfina y luego ya, cuando tu mente esté un poquito más serena, podemos trabajar con la mente, porque el curso dice, en algunos momentos tu ofuscación por el dolor es tan grande que hay que aliviar ese dolor físicamente de la manera que sea para que tú recuperes un poco la autonomía de tu mente. Pero yo me refiero a que la psicoterapia guiada, la psicoterapia de uno para otro, que es la que yo enseño las dos, pero la más espectacular, la que podemos compartir con los demás, es cuando alguien viene y te dice, yo tengo un problema gravísimo con mi hija, quiere suicidarse, tiene instintos suicidas, tú lo ves roto, ¿y qué haces con él? Le manda recomendaciones, que la vigile, que ponga velas, ¿y qué haces con ella? Cuando nosotros sabemos que todo está en nuestra mente, estoy hablando de un caso en concreto de hace muchos años que me pasó, un señor muy mayor. Bueno, yo como ya tengo un chorro de años, cuando digo un señor mayor, pero era más mayor de lo que yo soy ahora, pues, y sus hijas mayores, pues yo me puse con él en un rincón, esto fue en un taller, en el descanso de un cuarto de hora de un taller de 20 minutos, yo me puse en un rincón con él, pim, pim, y averiguamos la causa. Yo no mando tarea para casa. Fíjate qué bonito es esto para un maestro de Dios. Que tú no mandes tarea, que tú lo cojas a la persona, venga, ahora mismo, vamos ahora a hacer el perdón. ¿Sabes lo grande que es esto? ¿Tú crees que Jesús cuando venía a la gente con una parálisis le mandaba trabajo para casa? ¿O le decía, no tenías que haber hecho esto? Si tú una más grande. Ahora podemos hacerlo como Jesús. Un poco más pedestre, pero lo vamos a hacer como Jesús, ¿eh? Cogerlo en un momento, agarrarlo en un momento, pillarlo en un momento y decir, ¿qué te pasa? No sé qué, vamos para allá los dos. Y dice el curso, cuando tú te unes a otro, cada vez que te extiendes hasta otra mente y te uniste a ella, tuviste éxito. ¡Wow! Cuando dos mentes se unen y comparten una idea por igual, se establece el primer eslabón de la conciencia de que la filiación es una. Cuando estableces esta unión tal como el Espíritu Santo te pide, invitándole a Él, y se la ofreces a Él para que se valga de ella como crea conveniente, la percepción que naturalmente tiene dicho regalo le permite a Él comprenderla y a ti usar su comprensión en beneficio propio. Cuando dos mentes se unen, siempre tuvieron éxito. Y cuando se unen y se entregan al Espíritu, le permite al Espíritu entrar a formar parte de aquello y reorganizar el sistema. Fíjate qué frase. Es imposible convencerte de la realidad de lo que sin duda se ha logrado por el hecho de tú haber estado dispuesto, mientras creas que a menos que tú lo entiendas no es real. ¿Qué quiere decir esto? Este párrafo quiere decir que cada vez que dos personas se unieron con el interés de perdonar algo, tuvieron éxito. Y que si tú invitas al espíritu a esa unión, tú permites que el espíritu entre a formar parte de esa percepción errónea, la reorganice. Y dice, pero tú no vas a saber el profundo efecto que tiene hasta que tú no lo comprendas. Es lo que está diciendo. Tú no vas a permitirte ver hasta que tú no lo comprendas, pero lo vas a ver. Porque es inevitable que tú veas cuál es la reacción de la otra persona, porque vas a ver la sanación. Y es espectacular. Lo que pasa con la psicoterapia es espectacular. Y ahora yo estoy, desde hace un tiempo, dándome cuenta que, que es fácil hacer milagros. Nunca yo me había dado cuenta de lo fácil que es hacer milagros. Sin embargo, me he dado cuenta de la dificultad para nosotros en sostenerlo. Ya me venís oyendo hablar de esto, muchos de vosotros, porque los que estáis próximos a mí, porque desde que yo hago psicoterapias, doy unas píldoras para el mantenimiento del milagro, que al principio, pues el propio Ignacio se reía de mí, ahora se ha dado cuenta de que hay que sostener el milagro, porque es tan fácil. A mí me los ha quitado el ego, el Espíritu Santo. Lo he permitido. Uy, perdona, el ego me ha quitado. Yo he visto quitarme el ego los milagros. De los primeros que hice con él, yo vi cómo el ego me quitaba el primer milagro. El ego, si puede, te conoce el ego más que nadie. Entonces sabe cómo meterte la cuñita que ni te enteres, ¡pum! Y ya te la ha colgado otra vez. Ya estás otra vez allí. Entonces es cada vez. Y ahora estoy como más fuerte. Ahora estoy haciendo unas tarjetitas para extender
en las que hago mucho hincapié en estar perfectamente claro y estable en determinados puntos de nuestra mente. Pero hacer un milagro es sencillo. Fíjate qué burrada. Hacer un milagro es sencillo. Realmente la palabra hacer, el curso nos llama a los maestros hacedores de milagros. Yo creo, porque el curso dice que Dios dio todos los milagros que necesitábamos para despertar. O sea, los milagros están hechos ya. Lo que creo que nosotros hacemos es facilitar la puerta para que entren. No los hacemos nosotros, porque ni sabemos qué hacemos ni nada, nada. Pero lo que hacemos es abrir la puerta mediante el perdón. Y viene el milagro primero que toca. Es que yo cada día me doy más cuenta que ha habido un milagro, una transformación, pues ya la siento dentro de mí. Entonces, yo ahora estoy centrado en sostener ese milagro que anteriormente pues no poníamos tanto interés y veníamos a perderlo. Otras veces no se perdían, ¿eh? Pues yo, algunos milagros que han venido a mi vida no he tenido que hacer mantenimiento y los me han quedado, pero otras veces he tenido que estar y estar y estar y estar. Esto es lo que quería contar. La psicoterapia es el perdón guiado. La psicoterapia es, como lo digo en el libro, la cesárea, el milagro, porque algunas veces estamos tan ofuscados sin querer perdonar que necesitamos una intervención quirúrgica y la cesárea del milagro es la psicoterapia guiada cuando tú haces una psicoterapia a alguien. Hice la psicoterapia invocando al Espíritu Santo y sentí que se me había ido un peso de encima. Me sentí liberada. Yo me acuerdo que durante mucho tiempo, bueno, y me sigue pasando, hay gente que me hace la sensación, me dice, es que no sabes, es que es como si hubiera sacado un ladrillo del pecho. Como si yo no me hubiera sacado ninguno, ¿sabes? Yo lo sé perfectamente que te sales, que sacas un ladrillo, pero literalmente, ¿eh? Literalmente. La autopsicoterapia parece más difícil, sí que es verdad. A mí también, porque supone un esfuerzo tuyo y solo lo haces cuando tienes el agua al cuello. Yo recuerdo que en una ocasión, hace un par de años, a mí sabéis que he vivido como arquitecto en España, los arquitectos nos llevan a juzgar por cualquier cosa y está bien para mí. Es una cosa que yo he elegido. Y entonces yo tenía un juicio que ha sido el último que he tenido, como saben, con tanto retraso. Mira que hace 9 años ya que dejé, 10 años que dejé de trabajar, pero fue una cosita que pasó, bueno, una historia de... Entonces, era un tema de un accidente laboral que te pide cárcel. Porque normalmente son defectos de una cosa y el seguro lo paga y no tiene ninguna trascendencia. ¿Pero a qué me pedían cárcel? Y encima me pedían cárcel por un asunto que a mí no me correspondía, porque había un técnico de seguridad y salud al que le tenía que haber imputado, pero no a mí. Pero el técnico de seguridad y salud, por circunstancias, estaba desaparecido y había otro técnico por allí que se llamaba yo, pum, como tenía que picar a alguien, pues me pillaron a mí. Y yo estaba con un cabreo, porque estas cosas siempre son de una injusticia, es que no era yo el culpable, claro, tú te sientes, tú le reviste de santidad siempre. Pero yo dentro de mi cabeza decía, algo me pasa en la cabeza, que estoy metido en este fregado. Y entonces, el día de antes voy a hablar con el abogado, que en España se llama cachondos, porque preparar un juicio el día de antes del juicio es que es la desidia máxima. Y yo fui a tener la conversación con él pensando que me iba a decir, Molina, esto no te preocupes, porque ya no hay acusación particular, porque el seguro ya ha pagado. Pero me dijo todo lo contrario. Me dijo, bueno, el fiscal no se ha retirado y sigue pidiendo cárcel. A ver qué vamos a pasar. Y yo me vuelvo para casa con un miedo. Empecé a tomar una conciencia. Digo, pero bueno, a estas alturas de mi vida, que yo me estoy dedicando al curso, que me vengan y me pongan una condena de cárcel. Yo estaba tan enfadado. ¿Sabéis qué hice? Camino del coche, llamé a Ignacio, porque Ignacio es el único que tengo confianza con él, y además tengo perfecta confianza. Ignacio no me cogía el teléfono. Y entonces me entró la angustia. Y yo digo, esto lo tengo que resolver yo, porque es que no voy a ir mañana a juicio así con esta, porque me van a poner las banderillas de fuego. Porque estaba claro, yo tenía claro que me iban a poner las banderillas de fuego, yo tenía que solventar aquello. Y entonces, como Ignacio, que es a lo que voy, que cuesta trabajo, pero como no estaba el recurso de Ignacio, yo me pillé yo mismo mi mala y empecé a decirme un mantra que está en el libro este de la psicoterapia, porque fue espectacular aquella noche. Y empecé a decirme, me abro a la parte de mí que sabe y que puede. Porque empecé yo solo y no me venía nada. Primero, estaba ofuscado, estaba enfadado, estaba asustado. En esas condiciones a veces es difícil, me tuve que relajar. Y tuve que empezar a decirme, me abro a la parte de mí, me abro a mi espíritu que sabe que puede, me abro a mi espíritu que sabe que puede. Y empecé a darle vueltas a mi collar. Yo, cuando me pongo a dar vueltas a mi collar, yo no sé las vueltas que le doy, pero yo le doy muchas vueltas. Hasta que de repente me vino.
que yo ese trabajo de seguridad y salud nunca lo había querido hacer, precisamente por miedo a que la condena te pedían cárcel. Si te caía alguien y se te mataba cualquier cosa, te podían llevar a la cárcel. Yo nunca había querido coger esa responsabilidad y se la había delegado a un compañero mío. Yo deseé para otro algo que no quise para mí. Cuando vi aquello, ¡wow! Dije, qué burrada hice. Yo había renunciado y todo hasta a cobrar ese dinero que a mí me suponía, porque era un trabajo que me pagaban. Pero yo renuncié hasta el dinero y se lo di a otra persona, que él vivía de eso sin ninguna culpa. Y resulta que esa persona era la que tenía que haber estado imputada y que por circunstancias no estaba imputada. Y estaba yo que le había querido meter a él. Cuando me di cuenta del juego de mi mente, primera cosa, me quedé asustado. Cómo inconscientemente yo había querido hacer eso, inconscientemente. Yo había querido pasar eso a alguien para yo liberarme de la cárcel. Estaba a los pies de los caballos. Pero yo sabía que ya lo había encontrado. Así que me puse a entregar la expiación, me quedé más suave que un guante. ¿Sabéis qué pasó al día siguiente? Al día siguiente, no sabemos por qué, apareció esa persona que había estado trabajando conmigo, pero que me había cerrado las puertas de su amistad y de todo. Él no había querido ayudarme en este aspecto. Yo me sentía así, llegué a este punto porque no había querido sacar su cara, haber dicho, yo a mí me tocaba, no había querido, no lo hubieran imputado porque no le habían pagado los honorarios, no lo hubieran imputado ni nada, pero él se negó completamente a ayudarme. ¿Sabes qué pasó? Apareció allí. Y apareció con una sonrisa y a mí me dio tanta alegría de verlo. Nos dimos un abrazo, empezamos a hablar de nuestras vidas, una felicidad. ¿Y sabéis qué estaba pasando mientras tanto? El abogado estaba hablando con el fiscal. Se llegó a un acuerdo, no hubo juicio. Mirad cómo viene el milagro. Mirad cómo viene el milagro, qué hermosura. Yo recuperé la amistad de este chico, que era un muchacho más joven que yo, que había estado trabajando conmigo, que había sido un poco como mi hijo, ya le había enseñado el oficio, todo. Nos reconciliamos, una maravilla, no nos hacía como 3 o 4 o 5 años que no me hablaba. Fue una belleza, ¿sabes? Y sale el abogado de repente y dice, bueno, hemos llegado a un acuerdo con el fiscal. No hubo juicio ni nada. Yo me fui de ahí flotando, porque es que tan bonito. Pero yo me tuve que agarrar, porque no me quedaba más remedio, Germán. Tuve que agarrarme. Pero es más difícil la psicoterapia, la autopsicoterapia, porque te supone, ¿sabes? Es mucho más fácil dejarte guiar por otra persona en la que confías. Cuando confías en un maestro, tú te quedas quieto, repites y repites. Algunas veces no es fácil confiar en un maestro, porque somos muchas veces los hombres soy yo, porque cuando me lo hacen a mí los hombres es que soy yo, que me cuesta rendirte, porque los hombres somos nos gusta llevar la voz cantante, dirigirnos a nosotros mismos, y eso, una psicoterapia de la marinera. Pero siempre es más fácil con un maestro, eso es absolutamente con alguien que te lleves más fácil. Y trucos, lo que te digo, me abro, estas son las palabras, me abro a la parte de mí que sabe y que puede. Pero no 1 o 2 veces. Yo no sé las veces que le di a mi collar, porque yo se me olvida. No vale decirlo 1 o 2 veces. Yo lo dije las veces que, no sé las veces, porque no lo cuento, porque le doy una vuelta al collar. Hasta que, pum, me vino como un flashazo, porque yo me había abierto a la parte de mí que sabía que podía. Y me enteré de la brutalidad. El otro le pareció genial, pero yo dije, yo me evito estos traumas de que me vayan a poner una denuncia y me quieran pedir cárcel. Que esto lo corra otro. Yo mandé para otro lo que no quería para mí. Cuando me di cuenta, dije, ay, José Luis, eso lo has matado a tu mente sin darte cuenta de que te iba a dar culpa. Fíjate cómo es de sutil el ego, cómo nos lleva. Pero mirar el milagro, que fue fantástico, ni juicio, y encima recuperar la amistad del otro. Por favor, una maravilla. Os agradezco la asistencia. Así no echo de menos el grupo mío de Madrid. Hay gente que ya os estoy viendo de más veces, me pone feliz que estemos todos juntos aquí y que de una manera tranquila, como si estuviéramos tomando un café en una mesa de camilla, pues podamos charlar y si alguien tiene alguna duda, pues preguntarla. Entonces, pues a la semana que viene, escucha, yo no estoy ya. ¿Cuál es probable que ya no tenga hasta que no vuelva en septiembre? Pedir un milagro para mí y bendecirme. Me hacía mucha gracia que Rosa María nos decía bendecirme. Y un día nos veía ver las caras y decíamos,
que Dios te bendiga. Y decía, no, no, bendecirme vosotros, Dios ya me tiene bendecida, bendecirme vosotros. Y eso costaba mucho, decirle, yo te bendigo, Rosa, yo te bendigo, yo te doy mi bendición. Y, y un día nos explicó, yo pido que me bendigáis, porque cada vez que dais una bendición a alguien, os viene a vosotros. Desde ahí os pido que me deis vuestra bendición. Y yo comparto la mía con todos vosotros. Hasta la próxima, que no lo sé, tal vez en el cielo.